Aplicar impuestos al tabaco y a la soja resurgió como propuesta legislativa de opositores en medio de la pandemia. Esta es la respuesta sugerida por los mismos para la obtención de recursos para cubrir la deuda externa adquirida por la emergencia nacional. Uno de sus impulsores es el presidente del PLRA, Efraín Alegre, quien explicó los detalles del proyecto y sus motivaciones. Planteamos el impuesto al tabaco. Creemos de que es un tema central. Fíjense que el impuesto al tabaco en la región está en un promedio del 75% el impuesto al tabaco. Hay países como Chile donde el 89% es el impuesto al tabaco, en Argentina el 80%. Bueno, en Paraguay es apenas el 18%. Y sabemos además el tremendo daño que ocasiona el tabaco a la salud, no solamente a la salud, sino también a la economía, porque de acuerdo a los reportes señalan que las enfermedades, los gastos por enfermedades producidas por el tabaco para el Estado paraguayo significan más o menos unos 250 millones de dólares al año. Y el aporte del tabaco, el impuesto no llega a 50 millones de dólares. Es decir, desde todo punto de vista, una cuestión central debe ser elevar el impuesto al tabaco de tal manera a poder financiar el sistema de salud. Se puede recaudar entre 600, entre 800 millones de dólares según los niveles de imposición establecidos. Así también creemos que el sector de la soja es un sector que debe aportar. 5% nos parece un porcentual razonable para la producción, para la exportación de soja. Y al mismo tiempo decir también que hoy la exportación de soja no tiene ningún impuesto, es decir, cero impuestos. Sin embargo, sabemos que en la región, ahí tenemos el caso de Argentina, Argentina está en el orden del 32, 33%, y es un debate que se ha producido en Argentina. Yo creo que vale la pena mirar. Lo relevante, me parece señalar, es que Argentina, con el 32, 33% de impuestos a la soja, no ha reducido la producción, sino al contrario, cada año aumenta más la cantidad de hectáreas de producción de soja. Quiere decir que aún con esos niveles de impuestos, el negocio es rentable. Nosotros acá no estamos planteando eso, estamos planteando solamente el 5%, creemos que eso es absolutamente razonable. El analista económico Pablo Herken afirmó que debido al COVID-19 este año se recaudarán menos impuestos e insistió en que es un grave error considerar el aumento de impuestos, más aún al campo que hoy sostiene la economía. Sé que hay gente con un corazón ideológico extremo que ya no razona, y hablo de gente culta incluso, pero les traiciona el corazón ideológico y no tienen sentido común. Y después está este ejército de políticos que tenemos que agarran un papel y dicen, ¿qué podemos hacer? Y bueno, podemos no pagar la deuda externa este año. Ok, es una posibilidad. Le podemos poner impuesto a la soja. Ok, es una posibilidad. Subamos el precio de los cigarrillos, de las bebidas alcohólicas, las azucaradas, etcétera, etcétera, fuera de toda consideración de cómo está la realidad. Subir impuestos hoy en este contexto es menor recaudación de impuestos. Eso es clarísimo. Y cuando hacen sus cálculos, a mí me asusta. Yo hago cálculos y estimo que como bajó el precio internacional de la soja, estaba en $350 la tonelada, ahora está en 303, 305, etcétera. Ese bajón con el incremento de la producción significa que dejó de entrar en el campo entre 400 y 500 millones de dólares en los bolsillos de los productores. Nunca hacer lo que hizo Argentina, nunca seguir el ejemplo argentino, nunca dejarlo que ellos se fundan. Esa es su responsabilidad, no copiar nosotros un modelo que no funciona. Se podría considerar un impuesto a las ganancias,
Pero en este momento no, es un absurdo. Con relación al momento del debate, Alegre respondió lo siguiente. Realmente para los sectores que tienen que pagar impuestos, nunca es el momento, ¿verdad? Fíjese que esto que estamos hablando refiere a debates que tienen por lo menos 10, 15 años. O sea, hace 10, 15 años que nunca es el momento. Bueno, yo creo que hoy es el momento porque tenemos una situación, todo lo contrario de lo que plantean. La crisis inhabilita el tratamiento, nosotros creemos todo lo contrario. Yo creemos que ante esta crisis sanitaria que produce como consecuencia de las medidas también un impacto muy fuerte en la economía, es el momento de tomar las medidas para poder sortear esta situación. Desde la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo afirmó que el campo ya tiene demasiados problemas en medio de la cuarentena y que el análisis de los proyectistas que calcula el mayor ingreso tributario es previo a los números de la pandemia. Sobre la ganancia se paga el 10% más un adicional de 8% si se retira utilidades. Sobre la ganancia no tenemos problema de pagar. Un impuesto a la exportación, que es sobre la venta, gane o pierda, cuando tenemos que competir con productores como los productores de Estados Unidos, que están en este momento recibiendo 19.000 millones de dólares de subsidio. En la Comunidad Europea subsidia 1.000 millones de dólares por día, son 365.000 millones de dólares al año. Esa gente produce a pérdida porque el precio le cubre el subsidio, la diferencia de precio. Nosotros no tenemos ni queremos ningún subsidio y competimos con ellos, pero no nos pueden seguir queriendo poner impuestos a la exportación cuando somos un país mediterráneo, tenemos que salir a competir con países que subsidian su producción. Tener $40 de costo de mediterraneidad en condiciones normales. En las condiciones que está el río ahora, con 70% de carga que puede salir los convoyes, más las demoras que existen, y es mucho más. Y después tener los transbordos, que si en Rosario un día de demora te cuesta entre 30 y 50 mil dólares por día de espera del barco. Entonces tenemos muchas dificultades como país para estar pensando en grabar la exportación cuando tenemos alimentos para nosotros, para el mundo, y nuestro mercado es pequeño. La Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas informó que los precios del rubro cayeron más del 15% desde el inicio de la crisis mundial y explicó cuáles son los impuestos que hoy pagan desde el campo. Esta gente se está olvidando que el año pasado, cuando fue la reforma tributaria que propulsó el Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo, el sector fue de los más, no diría castigado, sino el que más se le aplicó nuevo impuesto inclusive, porque se nos dejó de devolver el IVA a la exportación, que estábamos del 10%, estábamos recuperando hasta un 5% y dejamos de recibir eso. Eso en dinero son aproximadamente 70 millones de dólares a 80 millones de dólares que el fisco este año ya está recibiendo en sus arcas al no devolver a los exportadores y por ende a los productores. Eso ya fue una marca distintiva entre otros sectores y nuestro sector de la exportación y de la producción. Yo a esos que propician un nuevo impuesto a la soja, les preguntaría qué impuesto no paga el sector, cuando dicen que no pagamos nada. Eso nada más, ¿qué impuestos no pagamos? Todos los impuestos estamos pagando y algunos más que otros sectores de la economía nacional. Entonces, estamos totalmente contra de este proyecto. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero también sentó postura con relación a la propuesta. El impuesto al tabaco y derivados hace rato que está rezagado.
Rezagado en el sentido de que la imposición al tabaco y derivados está muy por debajo de los parámetros internacionales, empezando por la región, aquí mismo. Si observamos la imposición al tabaco y derivados en Argentina, Brasil y Uruguay, por ejemplo, vamos a darnos cuenta de que aquí literalmente se está fomentando con impuestos bajos el cultivo, la cosecha, la producción, la fabricación, la distribución del tabaco y derivados. Aparte de eso, llama la atención que la recaudación que se logra con estos impuestos bajos en Paraguay no llega a recaudar ni siquiera el costo de los hospitales, sanatorios y otras instalaciones médicas necesitan para atender a los afectados por el excesivo consumo del tabaco. Generalmente es gente que termina con cáncer en diversas partes del cuerpo. En algunas ocasiones el cáncer ya está muy avanzado y termina el paciente falleciendo a consecuencias del excesivo consumo de tabaco. Es decir, hace falta volver coherentes allí la política tributaria con la política médica y viceversa. No puede el Ministerio de Salud estar diciendo a todos los vientos que hay que combatir el consumo del tabaco y de sus derivados, porque eso perjudica la salud no solamente de la persona que consume en exceso, sino también de la persona que comparte el ambiente con él. Ya puede ser la esposa o el esposo si se trata de un matrimonio, y puede ser su colega de oficina si se trata de una persona que está fumando en la oficina en presencia del otro, ¿no? Eso con respecto al tabaco. No puede permitirse que la recaudación del impuesto al tabaco no llegue a cubrir ni siquiera los gastos de hospitalización de los enfermos por el exceso en el consumo del tabaco. En cuanto a los cereales, hay que decir lo siguiente: hay que cobrar impuestos a todos los productos sin mayor diferenciación. Pero si se quiere establecer una diferenciación sobre la importancia de la agroindustrialización de los cereales en el país antes de que sean exportados, entonces la política tributaria debe estar con una tasa impositiva inferior en la agroindustrialización de los productos cereales en el país y con una imposición superior si se trata de exportar productos en estado de materia prima. Pero como en Paraguay no es posible cobrar impuestos a la exportación, lo que hay que ver es la forma de cobrar impuestos a las ventas, por ejemplo, en el caso de los cereales. Porque va a llegar un momento en que los abogados van a encontrar un argumento para evitar imponer mayor impuesto a los cereales, si es que se tratan de exportarlos en estado de materia prima. Hay varias formas de lograr una adecuada política tributaria de cara a los cereales, pero lo que debe estar claro es cuál es la política pública que se quiere. ¿Se quiere fomentar la industrialización de productos agrícolas en nuestro país? Y si la respuesta es sí, entonces los impuestos para los cereales que se industrializan en el país deben ser inferiores a los impuestos de los cereales que se exportan en estado de materia prima.